me los bendiga, amados hermanos, en esta hora de la noche. Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno en esta hora de la noche. Mi hermano Moisés, Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga. Mi hermano Moisés Otoniel García, Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Mi hermano Edison Escalante, bendiciones, hermano, Dios le bendiga, dice mi hermano Edison. Gracias, hermano, Dios le bendiga también poderosamente, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dice mi hermano Moisés Fuego. Sí, hermanos, vamos a meditar un momento en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir un momento la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga ahí su vida, usted que está conectado, que el Señor le bendiga. Bendito sea Dios. Por ahí está mi hermana Guillermina Mesina, Dios le bendiga grandemente, siervo, saludos desde Oaxaca, México, dice, Dios le bendiga a mi hermana Guillermina, Dios le bendiga a todos mis hermanos que están ahí conectados, a todos de diferentes lugares, partes del mundo. Por ejemplo, hay hermanos que nos visualizan del Estado de México, Estados Unidos, de Perú, Ecuador, diferentes partes del mundo, hermano, y qué bueno, qué bendición por ello, ¿verdad? De que a través por este medio de las redes sociales, el evangelio pues llegue hasta esas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, queremos compartir un momento la bendita palabra. Dios bendiga su vida de una manera muy especial. Vamos a ver cuántos se conectan para poder ver y escuchar la palabra del Señor. Ya que Apocalipsis dice, mi hermano, bienaventurado los que ven y oyen la palabra del Señor, ¿verdad? Para la Biblia dice que el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu habla. Así que hoy vamos a meditar un momento en la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ser breves con esta palabra, ya que pues ya son las 10 de la noche aquí en Guatemala y pues ya es muy noche, amados hermanos. Entonces el tiempo se va rápido y vamos a compartir un momento la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo de la Biblia. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Bendito sea Dios. Dios me lo bendiga a usted que está ahí conectado. Le dejo la invitación para que usted pueda compartir esta palabra, hermano, ya que a través de usted compartir también la palabra se expande y llega a más personas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, y dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo, y dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Ahí vamos a meditar en esta noche, mis amados hermanos. Hoy vamos a dar a reconocer que así como Dios tiene sus hijos, Satanás también tiene hijos. Hay mucha gente, hermano, que ¿acaso no ha escuchado usted por ahí decir de que dicen que todos somos hijos de Dios? Esa palabra, mi amado hermano, está en boca de mucha gente, está en boca de mucho pecador hoy en día. Todos somos hijos de Dios, dice la gente que está allá afuera perdida en el mundo. Incluso, por ejemplo, el borracho, el cantinero, la prostituta, el adúltero, el fornicario, el ladrón, el hechicero, el homicida, el violador. Todo, hermano, todo pecador dice que es hijo de Dios. Pero hoy vamos a dar a conocer que el diablo también tiene hijos. Es lo que mucha gente hoy en día no quiere oír, no le gusta escuchar cuando alguien le dice que Satanás también tiene hijos. Porque no podemos mentir, mi hermano.
La palabra está escrita tal y como está escrita, así nosotros estamos predicando la palabra. Así como Dios tiene sus hijos. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que hace la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel, mi amado hermano, aquel que se sujeta a esta palabra de Dios. Aquel, oiga, que ya le entregó su vida y su corazón a Cristo Jesús. Ese es un hijo de Dios. Mas sin embargo, aquel que está perdido en el mundo, aquel que se está deleitando en las fiestas paganas de este mundo, definitivamente no es hijo de Dios. Ese, mi amado hermano, definitivamente no es hijo de Dios. Por eso Juan aquí dice, oiga, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron en su corazón, a eso sí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estás oyendo? Solamente aquel que ya le recibió en su corazón, ese, el que hace la voluntad de Dios en esta tierra, ese pasa a ser un verdadero hijo de Dios. Bendito sea Dios. Hay mucha gente así, hermano. Mire, a mí me han dicho mucha gente, cuando andamos predicando la palabra, cuando andamos reprendiendo ciertos pecados, hay mucha gente endemoniada que se levanta. ¿Por qué juzgan? ¿Por qué le dicen hijos del diablo? Si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, mentira del diablo. Creación somos todos. Dios creó hombre y hizo mujer. Dios creó hombre y mujer. Mas a todo aquel que le recibió en su corazón y que hace la voluntad de Dios en esta tierra, ese es un hijo de Dios. Mas a todo aquel que anda perdido en el pecado, que anda deleitando su alma en los placeres de este mundo, en las fiestas paganas de este mundo, ese es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo y va para el infierno. Satanás también tiene hijos. Por si no lo sabías, yo te lo digo, a través de la Biblia, Satanás también tiene hijos. Hay mucha gente así, hermano. Hay mucha gente así que cuando empezamos a reprender pecados, cuando empezamos a juzgar con esta palabra, sale la gente endemoniada a decir, ¿por qué tratan de hijos del diablo? Si todos somos hijos de Dios. El borracho se atreve a decir que es un hijo de Dios. El adúltero se atreve a decir que es hijo de Dios. La prostituta se atreve a decir que es hija de Dios. No, mi hermano, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Primera carta de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Estás oyendo? Satanás también tiene hijos. ¿Quién es un hijo de Satanás? Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que ama y que hace el pecado. Ese es un hijo del diablo. ¿Y sabe qué es lo que da más tristeza? Que hay gente que posiblemente está calentando bancas dentro de una iglesia, están dentro de una iglesia y siguen practicando ciertos pecados, aparentando ser lo que no son, que cuando entran a una iglesia se ponen la máscara de cristianos, pero cuando salen de la iglesia, allá afuera en la calle, se ponen la máscara del diablo. Porque se cumple la palabra que dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando allá afuera, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay gente así, mi hermano, hay gente así. Por eso Jesucristo no se equivocó cuando dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se aparte del pecado, que el hombre se aparte de la inmundicia y se santifique para Dios en esta tierra, se aguarde, se consagre para Dios en esta tierra, que cuando vienen las fiestas paganas a esta tierra, el hombre se aparte y se aguarde para Dios. Pero ¿qué es lo que hace aquel cristiano hoy en día? Que cuando llegan las fiestas paganas, el cristiano es el primer hipócrita que está metido ahí. El cristiano es el primer sinvergüenza que está metido ahí, deleitándose en las cosas de este mundo. Cuando la Biblia dice en primera carta de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas
cosas que están en el mundo. Si alguno, dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Estás oyendo? Así que si tú estás dentro de una iglesia, así que si tú, entre comillas, dices ser hijo de Dios, dices ser cristiano, y estás deleitándote en las fiestas paganas de este mundo, no digas que eres hijo de Dios, ni digas que vas para el cielo, porque tu parte es el mismo infierno, porque no tiene ninguna relación la luz con las tinieblas. Nosotros, dice la Biblia, que somos hijos de luz. Bendito sea Dios. Nosotros, mi amado hermano, somos hijos de luz. Nosotros somos luz en esta tierra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? ¿Qué relación tiene lo justo, lo santo con lo profano, con lo mundano? No hay ninguna relación. Por eso, mi hermano, usted está dentro de una iglesia. Usted posiblemente lleva años en el evangelio. Ya no se sigue involucrando en las cosas de este mundo, hombre. Apártese del pecado, apártese de toda inmundicia y conságrese para Dios, porque Jesucristo dice en su palabra que Él viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Te pregunto, ¿será que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿O estás haciendo tu alma en ese basurero del mundo? ¿O estás contaminando tu alma en ese chiquero del mundo? No puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O vas para el cielo o vas para el infierno. Pero no puedes servir a dos señores. Así lo dijo Jesucristo. No podéis servir a dos señores, hermano. No se puede servir a Cristo y servirle al mundo al mismo tiempo. No, no. El apóstol Pablo dice en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, en aquel día lo va a cosechar. Si estás sembrando para tu carne, en aquel día vas a cosechar para tu carne condenación eterna. Pero si estás sembrando para el Espíritu, en aquel día vas a cosechar vida eterna en Cristo Jesús. Apártate del pecado. Apártate de toda inmundicia. Da tristeza a esa gente, hermano. Da tristeza y a la vez cólera a esa gente. Mire, hay gente tan ingrata que posiblemente lleva ya años en el evangelio, que Pablo dice que deberían de ser ya maestros para enseñar a otros. Pero siguen siendo, oiga, hay gente que lleva años en el evangelio y siguen siendo los mismos mundanos, los mismos hipócritas, siguen siendo los mismos de antes. ¿Dónde está el nuevo hombre? ¿Dónde está la nueva criatura? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Lo que antes tú practicabas en el mundo, en el evangelio, ya no lo tienes que hacer. Si antes, mi hermano, antes allá en el mundo, cuando eras un hijo del diablo allá afuera en el mundo, te gustaba andar de hipócrita, de ladrón, de mañoso, robando lo que no era tuyo, tocando lo que no era tuyo. En el evangelio tienes que ser una nueva criatura. Nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hay gente, mi hermano, que posiblemente lleva 15, 20, 30 años en el evangelio y siguen siendo los mismos de antes. ¿Ah? Siguen siendo los mismos de antes. ¿Qué pensará esa gente? Que llevando el evangelio como ellos quieren van a ir al cielo. ¿Qué pensará esa gente? ¿Ah? Que llevando el evangelio como a ellos se les plazca, así los va a levantar Cristo. No, no. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, nada inmundo entrará allá. ¿Dónde? Allá en la nueva Jerusalén. Nada inmundo, nada inmundo entrará allá, ni que hace abominación y mentira, sino solamente los que están
están inscritos en el libro del Cordero. Te pregunto, tú que estás dentro de una iglesia, ¿será que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Pregúntate, ¿será que tu nombre está inscrito en ese libro de la vida? Apocalipsis 20:15. Mira, hermano, le voy a leer con la Biblia, para que usted no diga que hay mucha gente, oiga, mucha gente endemoniada. ¿Por qué mandan a la gente al infierno? Ustedes no son nadie para mandar a la gente al infierno. No es el hombre, no es la mujer, no es el predicador que te está mandando al infierno. Es la palabra la que te condena. Jesucristo dijo en una ocasión, escuchen o no escuchen, pero esta palabra es la que a ustedes los va a juzgar en aquel día. Es la palabra la que te condena, es la palabra la que te juzga, es la palabra la que te manda al infierno. Te voy a leer con la Biblia. Si tenés una Biblia, sacala, léela. Hay mucha gente que, oiga, arrinconada en un polvadero, tiene su Biblia ahí. Sacuda su Biblia, quítele ese polvadero y léala. Escudriña la Biblia. Oiga, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Escuche lo que dice la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estás oyendo? Así que no soy yo el que te está mandando al infierno. No es el predicador el que te está mandando al infierno. Es la palabra. Todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquel lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere y la llama de fuego nunca deja de arder. Hay mucha gente endemoniada que así dice. ¿Por qué mandan a la gente al infierno si solo Dios puede juzgar? ¿Ah? ¿Quiénes son ustedes para juzgar? No juzguen, hasta Biblia sacan los ingratos. ¿Acaso no dice en Mateo capítulo 7 versículo 1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Hasta Biblia sacan los hijos del diablo. Pero aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 7 versículo 24, Jesucristo mismo dijo: no juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. Con esta palabra nosotros te estamos juzgando. Es con esta palabra diciéndote que si no te apartas del pecado, te espera el infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque todo aquel que practica el pecado es del diablo. Por eso tú, si estás dentro del evangelio y estás practicando ciertos pecados, vas para el infierno. Siempre lo he dicho, los años, escucha, los años que tú y yo llevemos en el evangelio, eso no va a valer en aquel día. Eso no va a valer en aquel día. Lo que va a valer en aquel día, Mateo 7:21. Sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si verdaderamente hiciste la voluntad de Dios, tu parte será ya en el reino de los cielos. Pero si estuviste en el evangelio y te seguiste hartando el pecado, te seguiste deleitando en el pecado, te seguiste revolcando en las fiestas paganas de este mundo, te espera el infierno si no te arrepentís. Así de sencillo. No es el hombre, es la palabra la que te condena, es la palabra la que te está juzgando. No es el hombre. ¿Y a usted qué le importa? Es mi vida, deje que haga con mi vida lo que yo quiera. A usted no le importa, total, es mi vida, a usted no le importa. Deje de estarse metiendo en mi vida, total, estoy en el pecado, soy yo, total. Deje que me siga pintando la cara, dice la mujer mañosa. Deje que me siga poniendo pantalón, que me siga poniendo minifalda, que me siga pintando el pico, la boca, que me siga pintando la cara, que me siga pintando la uña. Deje mi vida, a usted no le importa. Sí, es tu vida, pero es necesario que yo te hable con la palabra para que en aquel día, si la muerte te llega a sorprender, yo salvo mi alma con darte esta palabra. Porque si la muerte te llega a sorprender en el pecado, esa sangre, y yo no te amonesto, esa sangre Dios me la va a demandar en mi cuenta por no hablarte la palabra. ¿Quieres ver que te hable con la Biblia? Para que te des cuenta por qué nosotros andamos reprendiendo el pecado. Escucha pues. Para todos aquellos que andan diciendo
¿Quiénes son ustedes para juzgar? Dejen de estarse metiendo en mi vida. Soy yo, a usted no le importa. Escucha pues. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Escucha. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Estás oyendo? Esa es la razón por la cual nosotros reprendemos toda clase de pecado. Esa es la razón por la cual nosotros te estamos diciendo que si no te apartas del pecado vas para el infierno. Esa es la razón, porque si la muerte te llega a sorprender en el pecado, vas a morir y yo no te digo nada. Esa sangre Dios me la va a demandar a mí, por ser un cobarde, por no hablarte con la palabra, por ser un cobarde. Pero si yo te doy la palabra y tú no te apartas del pecado, la muerte te va a sorprender, pero yo he librado mi alma. Yo he salvado con hablarte la palabra, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:1. Oh hombre, quien quiera que tú seas, serás inexcusable delante de Dios en aquel día. Excusa es lo que menos vas a tener. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, te escuchen o no te escuchen, Ezequiel, aunque se tapen los oídos, pero tú predícales, porque son casa rebelde. Pero un día conocerán de que ahí hubo profeta, pero un día conocerán de que ahí hubo palabra. Bendito sea Dios. El deber de un atalaya. El deber de un atalaya, defender la palabra de Dios, reprender cualquier tipo de pecado. Ese es el deber de un atalaya. Pero hermano, oiga, ¿cuántos atalayas cobardes hoy en día se han vuelto perros mudos? Dice Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos perros mudos, que ya no reprenden el pecado. Ven el pecado dentro de una iglesia y ya no dicen nada, se hartan el pecado. Todos aquellos pastores que están dentro de una iglesia y ya no reprenden el pecado, ya no meten al pueblo en santidad, ya no le hablan al pueblo de santidad, se han vuelto cobardes, y los cobardes les espera el infierno. Para los cobardes hay infierno si no se arrepienten. Bendito sea Dios. ¿Cuántos pastores cobardes hoy en día que ya no reprenden el pecado dentro de una iglesia? Bien miran que la hermana entra con la cara toda pintada, con el pelo todo rojo, como si del diablo la sacaron, como si del infierno la sacaron. Ahí entra aquella mujer con una minifalda bien apretadita, que cuando se sienta y muestra todas sus vergüenzas, mostrando toda su desnudez, y el pastor cobarde no le dice nada. ¿Por qué? Porque el pastor está en la carne y al carnudo le gusta ver piernas. Por eso es que no reprende el pecado. Hijos del diablo van para el infierno si no se arrepienten. Así de sencillo. Bendito sea Dios. Escucha el versículo que te di. Isaías, escucha, para todos aquellos pastores que están dentro de una iglesia. Escuche pues, Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Escuche la razón
Y el motivo por el cual mucho predicador, pastor, evangelista, cobarde hoy en día ya no reprende ciertos pecados. Esta es la razón, escuche. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. ¿Estás oyendo? Cada uno busca su propio provecho. Amor al dinero, amor a la plata. Por eso es que ya no reprenden el pecado, porque les cae buen diezmo, buena plata, buena ofrenda, buenas primicias. Por eso es que ya no reprenden el pecado dentro de la iglesia. Ahí está el pecado en la iglesia adentro metido. Y el pastor no dice nada. El pastor no reprende, no dice nada. ¿Qué está pasando con esos pastores? ¿Ah? ¿Qué está pasando con esos atalayas? ¿Ah? Y no que Dios los puso como atalayas, ¿ven? Aquel que verdaderamente es puesto por Dios va a reprender ciertos pecados, le den o no le den. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y quién me ha llamado, y aquel que me llamó poderoso es para suplir todas mis necesidades. Ya no pongas tu mirada en el dinero, ya no pongas tu mirada en el diezmo, en las ofrendas. No, ya no. Tú predica la palabra. Predica la palabra, suelta la palabra. Para eso Dios te ha puesto como atalaya en esa iglesia, para que prediquen la palabra. Pero ahí están esos pastores cobardes, solo mensajes de bendición y mensajes de prosperidad y profecías de amor, profecías de bendición. Solo eso y eso predican. Ya no hablan un mensaje de santidad. Ya no le dicen a la hermana: hermana, ya no se ponga pantalón porque usted es mujer, no sea marimacha. ¿Ah? Hermana, ya no se pinte la cara porque se mira pura payasa. ¿Qué pasó con ese pastor? ¿Qué pasó con esa atalaya? ¿Ah? Bien, mira que la hermana, la diácona de la iglesia, bien, mira que la diácona entra con la cara toda pintada, con unos grandes tacones, así mire usted, con unos grandes tacones, con el pelo todo rojo, todo amarillo, con una minifalda bien apretada, y el pastor no le dice nada. Porque ese hombre anda en la carne también, carnudo, le gusta ver piernas, no le dice nada. O de lo contrario, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que ese pastor no reprende? Porque su misma casa está desordenada. ¿Cómo el pastor va a hablar de santidad? ¿Cómo el pastor le va a decir a la hermana: hermana, ya no se pinte la cara, si sus hijas se visten todas depravadas? Hasta su mujeres de pastores, se visten todas coquetas, todas sensuales, que lo único que hacen es provocar hombres en la iglesia, enfermar hombres en la iglesia, eso es lo que hacen. Pero la mujer que es de Dios se viste en santidad para agradar a Dios. La mujer que es de Dios se aguarda para Dios. Se viste decorosamente, dice Pablo, para agradar a Dios. Vamos a hablar de santidad, hermano. Hay mucha gente que sabe, hay mucha gente. A mí me ha dicho mucha gente, hermano: total, hermano, aquí no hay ningún santo. Santo solamente Dios. Ahorita vamos a ver si no hay ningún santo. Lo que pasa es que como se siguen hartando el pecado, por eso es que dicen, les conviene decir que no hay ningún santo, porque se están deleitando en el pecado. Vamos a ver si no hay ningún santo. Escucha lo que dice Pedro, hablando de santidad. Capítulo 1, versículo 15 de la primera carta de Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el Señor: sed santos, porque yo Jehová soy santo. ¿Estás oyendo? Tú que andas diciendo que no hay ningún santo en esta tierra, si no practicas la santidad en tu vida, para el cielo no vas. Y
aunque así lleves años en el evangelio, pero si no vivís en santidad, para el cielo no vas. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado, dice Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Entiende? Tú estás dentro de una iglesia. El primer llamado que Dios te ha hecho es a que vivas una vida en santidad. Porque sin santidad para el cielo no vas. Para el cielo no vas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Hermano, Dios es santo. Dios es santo. Su pueblo también tiene que ser santo, hermano. Su pueblo también tiene que vivir en santidad. ¿Cómo es eso? Oiga, yo no entiendo, hermano, ¿cómo es eso? Que si alguien, oiga, alguien que practicaba el pecado allá en el mundo, viene, recibe a Cristo en su corazón y sigue practicando el pecado dentro de una iglesia, mejor sálgase y vaya a servirle al diablo con libertad total, va para el infierno. A Dios no lo puede engañar. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Quizá tu pastor no te lo dice, porque es un cobarde. Pastores inútiles, que ya no le hablan al pueblo de santidad. Por eso, mi hermano, cuando alguien oiga, escuche esta palabra, ay, hasta tiemblan los hermanos y dicen, este hombre no sabe predicar, solo juzgar, solo criticar. Si fue como su pastor cobarde, solo de bendición la predica, solo profecías de amor le dice. Ahí le dice ese pastor sinvergüenza al hermano, hermano, sigue adelante, hijo mío, aunque aquel sinvergüenza tenga 2, 3, 4 amantes, 4 caseras, el pastor se encarga de decirle, sigue adelante, hijo mío. Ahí le dice al pastor a aquella patoja mañosa, hija mía, sigue adelante, dice el Señor, sigue adelante que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y sigue adelante, hija mía, aunque aquella llegue con la cara toda pintada, llegue toda depravada a mostrar calzón, a mostrar sus vergüenzas a la iglesia, el pastor le dice, sigue adelante, pero no le habla de santidad. Pastores cobardes, inútiles, que les espera el infierno si no se arrepienten. Por eso, hermanos, ese es el problema por el cual muchas iglesias hoy en día están corrompidas. Ya miró usted cómo duerme el murciélago. Ya sabe usted cómo duerme el murciélago. Patas arriba. Así está la iglesia hoy en día. Muchas iglesias hoy en día patas arriba. Desordenadas. ¿Por qué? Porque ya no hay santidad. ¿Por qué? Porque el pastor no se encarga de hablarle al pueblo de santidad. Yo no estoy para quedar bien con el hombre. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10, o busco el favor de los hombres, o busco el favor de Dios. Pero si aún, dijo Pablo, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí mismo en Gálatas 4:16, Pablo también dijo, me he vuelto sus enemigos solo por decirles la verdad. ¿Estás oyendo? Aquella iglesia que comenzó en el Espíritu, comenzó bien delante de Dios, la iglesia de Gálatas, que cuando esa iglesia comenzó bien en el Espíritu y todos los hermanos se vestían en santidad y bien agradables. Cuando llegó Pablo a reprenderlos, a exhortarlos, toda esa gente se echó de enemigo a Pablo. ¿Por qué?
por hablarles la verdad, por decirles la verdad, hermano. Es que siempre le he dicho, la verdad siempre le va a doler a aquel que anda en la mentira. La verdad duele. Eche usted limón en una herida, a ver si no le va a arder. Así es la palabra. Así es la palabra. Pero tranquilo, tranquilo. Apocalipsis dice que Dios al hijo que ama lo corrige, como usted a su hijo que quiere. Así como usted corrige a su hijo, así es papá Dios que lo está corrigiendo en esta noche. Si Dios le está hablando, dele gracias a Dios. Pero si usted ya empezó a ponerse trompudo con la palabra, cuenta le va a entregar a Dios. No soy yo, no es el hombre, no es el predicador, es Dios. Y arréglese con Dios. Arréglese con Dios. Porque Pablo dice en 2 de Corintios 5:10 que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según fueron nuestras obras en esta tierra. Buenas o malas, recompensa tendremos en aquel día. Bendito sea Dios. Así que yo dejo esta palabra, hermano. Yo dejo esta palabra en su corazón. Quizás su pastor no le predica así porque es un cobarde. Vuelvo y lo repito, es un cobarde. Ya no predican esta palabra en las iglesias. Y esto es lo que hace falta en muchas iglesias hoy en día. Que les hablen de santidad, metan al pueblo en santidad, hermano. Es que no podemos mentir, no podemos engañar a la gente, porque en aquel día tanto nosotros como predicadores, cuenta le vamos a dar a Dios, como usted que está escuchando también, cuenta le vamos a entregar a Dios. Y yo, ay de mí, dijo Pablo, si yo no predico el evangelio. Escuche, Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera. ¿Está oyendo? Cuando habla de perros, no crea usted que está hablando de ese animalito ahí de 4 patas y una cola y un gran hocico. No, 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 no. Cuando habla de perros, está hablando de aquellos hombres, pastores, profetas, evangelistas, predicadores, que ya no predican la palabra tal y como está escrita. Ven el pecado dentro de la iglesia y se lo hartan, no lo reprenden, no dicen nada. Estos van a ser los perros que estarán fuera en aquel día, porque Isaías 56:10 dice que son perros mudos, ya no saben ladrar, ya no pueden predicar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Apocalipsis 22:15, los perros estarán fuera. Así que yo, te guste o no te guste, mi deber es darte la palabra. Darte la palabra. Porque en aquel día cuenta le voy a entregar a Dios de lo que te estoy hablando, como tú cuenta le vas a entregar a Dios de lo que estás escuchando. Así que yo dejo esta palabra. Y recuerda, no te dije el tema a un principio. El tema, iglesia, apártate del mundo. Santifícate para Dios. Porque sin santidad para el cielo no vas. Sin santidad para el cielo no vas. Hay mucha gente hoy en día, oiga, que posiblemente lleven 15, 20, 30 años en el evangelio, pero que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no están viviendo en santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Se preguntará usted, predicador, ¿cómo yo puedo practicar la santidad? Fácil y sencillo. Santidad significa ser apartado y guardado para Dios. Que el hombre se aparte del pecado, de toda inmundicia. Ese es santidad. Que se aguarde para Dios, espíritu, alma y cuerpo, se consagre para Dios. Porque en Santiago capítulo 4 versículo 4 dice el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Hay mucha gente, mi hermano, en aquel día van a haber muchos que se van a ir al lago de fuego. Posiblemente estuvieron en el evangelio, pero se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque esa gente estuvo en una iglesia, pero se anduvo deleitando en los placeres de este mundo, anduvo satisfaciendo sus deseos carnales. Entonces esa gente va para el infierno. Pero si tú un día quieres ver al Señor cara a cara, tal y como Él es, practica la santidad en tu vida. Practica la santidad en tu vida. Termino con esto y te digo, Mateo 7:21, Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Aquí va el problema para muchos en aquel día. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre se sanaban los enfermos, Señor. Entonces les declararé, dijo Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No os conozco. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer la voluntad de Dios, sino que quisieron llevar el evangelio a su propia voluntad. Y recuerda, el evangelio no se trata de llevarlo como a ti te plazca, sino a la voluntad de Dios. Sin santidad para el cielo no vas. Así que yo dejo esta palabra en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Ha sido un privilegio poderte predicar en esta hora de la noche. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos. ¿Será que alguien que sea perfecto? ¿Será que hay alguien que sea perfecto en este mundo? Apocalipsis 22:11. El que es inmundo, que siga siendo inmundo. El que es injusto, que siga siendo injusto. Pero el que es santo, que se siga santificando. El que es justo, que siga practicando la justicia. ¿Estás oyendo? Todos aquellos que practicamos la santidad y justicia, sigámosla practicando, que nuestro galardón es grande en aquel día. Que Dios te bendiga. Tu amigo y hermano en Cristo, Silas Duarte. Bendiciones y pendientes, porque siempre estamos predicando. Buenas noches para cada uno. Bendiciones.